Después de sobrevivir a un terrible accidente de helicóptero, un millonario arrogante y solitario es rescatado por un niño humilde y un caballo salvaje en medio de la nada. Allí redescubre lo que realmente importan: el amor, la amistad y el poder de la simplicidad. Esta historia conmovedora te tocará el alma y te demostrará que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo esencial. A veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Esta historia entre un millonario, un niño y un caballo te va a tocar el corazón. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta emocionante travesía. Suscríbete al canal para más historias impactantes y emocionantes. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, Lorenzo. Bittencourt era el tipo de hombre que todos veían en las portadas de revistas, en las columnas sociales, manejando autos de lujo o cerrando tratos millonarios en dueño de una cadena de hoteles repartidos por todo Brasil. Parecía haber triunfado en la vida, pero detrás de los lentes oscuros y los trajes a la medida se escondía un hombre vacío. Desde que su esposa e hija murieron en un accidente automovilístico hacía 5 años, él se encerró en un mundo de frialdad, ambición y silencio. No hablaba con nadie si no era por interés. No miraba a los ojos. Para él, el dinero se había convertido en una armadura y también en una prisión. En la mañana del accidente, Lorenzo estaba en su helicóptero privado, sobrevolando una de sus haciendas en el interior de Goiás. Se suponía que sería una visita rápida, pero el clima cambió de repente. Vientos fuertes, nubes bajas, y luego, el silencio en la aeronave cayó en una zona aislada entre pastizales y monte alto. El piloto murió al instante. Lorenzo sobrevivió, pero quedó inconsciente durante días. Cuando despertó, estaba acostado sobre paja en una pequeña cabaña de madera. Sus brazos estaban inmovilizados, su rostro hinchado y cubierto de heridas. Un aroma a té caliente flotaba en el aire. A su lado había un niño delgado, de ojos grandes y atentos, sosteniendo un cuenco con caldo. «Hola, ¿estás vivo?» «Su bueno», dijo el niño con voz tímida. Lorenzo intentó hablar, pero el dolor era insoportable. Solo pudo mover la cabeza, confundido. ¿Dónde estaba? ¿Quién era ese niño? «Me llamo Cake», dijo él. «Fue Relámpago quien te encontró. Estaba pastando allá en el campo, pero se puso raro. Empezó a correr y nos llevó hasta ti». En Lorenzo parpadeó lentamente. «¿Relámpago? Un caballo es mi amigo. Yo soy el que cuida a los animales aquí», dijo el niño, con una sonrisa que mezclaba inocencia y madurez. «Al mismo tiempo, mi abuelo fue a buscar ayuda, pero va a tardar. Hasta later». En los días siguientes, Lorenzo fue cuidado por Cake. El niño le daba sopa sencilla, le hacía curaciones y le contaba historias, mientras el hombre apenas podía abrir los ojos. El caballo Relámpago siempre venía a olfatear el aire a su alrededor, como si vigilara al millonario acostumbrado al lujo. Ahora dependía de un niño pobre y de un animal salvaje. No había señal de celular ni helicópteros buscándolo, nada, solo la naturaleza, el silencio y la bondad de quienes no esperaban nada a cambio. Con el paso de los días, Lorenzo comenzó a recuperarse. El dolor disminuyó y por fin recuperó la voz. «¿Por qué me ayudaste?», le preguntó con dificultad. Cake se encogió de hombros. «Porque lo necesitabas. Y yo sé lo que es no tener a nadie». En esa respuesta tan simple atravesó a Lorenzo como una flecha. Por primera vez en años sintió algo dentro de sí, un nudo en la garganta, unas ganas de llorar, pero se contuvo. Esa tarde, Cake lo ayudó a levantarse y lo llevó hasta la terraza de la cabaña. Relámpago se acercó al trote despacio. Era un caballo imponente, de pelaje oscuro y ojos profundos, pero se acercó a Lorenzo con delicadeza, bajando la cabeza como si lo reconociera. «Él siente cuando alguien está triste», dijo Cake. «A mí me pasó igual. Cuando perdí mi mamá». Lorenzo acarició el hocico del animal. Estaba caliente, vivo, presente. Por primera vez sintió que no estaba solo en esa noche. No pudo dormir. Se quedó mirando el cielo estrellado, recordando a su hija, a su esposa y a la vida que había perdido entre cifras. Sí, el helicóptero había caído, pero tal vez era la vida intentando despertarlo. A la mañana siguiente, el abuelo de Cake llegó con 2 hombres y una carreta improvisada. Lorenzo, aún débil, fue transportado hasta una pequeña aldea, donde finalmente logró comunicarse con los servicios de rescate anti-Stiporti. Miró al niño y al caballo. «¿Puedo volver algún día? Si recuerdas el camino, Relámpago te recordará a ti», respondió Cake con una sonrisa. La semana siguiente, la noticia apareció en los titulares en Millonario: «Sobrevive a la caída de un helicóptero». Pero Lorenzo rechazó todas las entrevistas. Pasó los días en casa. El dolor físico se había ido, pero en su lugar surgía otro, en el de haber desperdiciado años sin ver lo que realmente importaba. Fue entonces que tomó una decisión inesperada. 2 meses después del accidente, Lorenzo Bittencourt ya no era reconocido ni por sus propios empleados. No usaba
traje. Había dejado crecer su cabello y prescindido del chofer. Vendió el helicóptero, parte de sus autos, y cerró temporalmente la sede de la empresa. No era como si el hombre que dirigía un imperio hubiera desaparecido, pero la verdad. Isk estaba volviendo a vivir en una mañana soleada. Lorenzo iba sentado en la parte trasera de una vieja camioneta, con una mochila al hombro, un sombrero de paja chueco y una sonrisa escondida en la comisura de los labios. Estaba regresando al lugar donde todo había cambiado. Volvía para agradecer a Nal llegar a la aldea donde había sido rescatado. Caminó por la vereda de tierra. A cada paso, su corazón se llenaba de expectativa. Cake seguiría allí. Al final de la tarde, cuando por fin llegó a la cabaña, vio una escena que le congeló el corazón a Cake. Estaba llorando. Sentado en las escaleras del porche, abrazando el cuello de Relámpago, Lorenzo corrió hacia ellos. ¿Qué pasó? El niño levantó el rostro. Tenía los ojos enrojecidos. Está herido. Creo que pisó algo filoso. Tiene fiebre y no tenemos medicina. Lorenzo se arrodilló. Palpó con cuidado la pata del caballo. Tenía una herida profunda, infectada en él. Ánimo temblaba. Vamos a llevarlo. Cake. Yo voy a ayudar, pero él no entra en carros. Le tiene miedo. Tiene que ir conmigo, dijo el niño desesperado. Entonces, vamos a caballo, respondió Lorenzo. Con voz firme, improvisaron un vendaje, colocaron a Relámpago con cuidado en la vereda, y avanzaron lentamente durante horas hasta llegar a la carretera. Lorenzo había llamado antes a un veterinario, que ya los esperaba con suero y antibióticos en Relámpago. Fue atendido ahí mismo, bajo la luz tenue de una linterna, mientras la respiración agitada de Cake acompañaba cada movimiento. Lorenzo se quedó todo el tiempo junto al caballo, sosteniendo su cabeza con ternura. Al final de la noche, el veterinario sonrió. Va a estar bien. Llegaron justo a tiempo. Cake cayó de rodillas, aliviado. Lorenzo lo abrazó como si abrazara a su propia hija. Fue la primera vez en 5 años que lloró sin esconderse. En los días que siguieron, Lorenzo se quedó en la aldea. Reformó la cabaña del niño y su abuelo. Instaló luz eléctrica, agua potable y compró medicinas y víveres. Pero a diferencia de antes, no hizo alarde, no llevó cámaras, no dio entrevistas. Todo lo hizo en silencio, por gratitud. Una tarde, sentado bajo la sombra de un árbol de mango, Cake se giró hacia él y le preguntó, ¿tienes hijos? Lorenzo dudó. Miró al cielo. Tenía una niñita, tenía casi tu edad. Murió con su mamá en un accidente. Cake no respondió, solo se acercó y tomó la mano del hombre. Ese gesto fue más poderoso que cualquier palabra. Creo que Dios me envió a ti y a Relámpago, dijo Lorenzo, con la voz entrecortada, y creo que Él te mandó a ti. Para nosotros también, respondió el niño con sencillez. En unas semanas después, Lorenzo llevó a Cake y al abuelo a conocer uno de los antiguos hoteles de la familia. Ahora transformado en un centro de acogida para niños huérfanos y vulnerables, había un enorme terreno cercado, donde Lorenzo planeaba algo especial. Un refugio para caballos rescatados y niños sin hogar. En el proyecto se llamaba Rancho Esperanza. Aquí, niños como tú podrán aprender de los caballos. Caballos como Relámpago enseñarán lo que es el amor, la paciencia y la confianza, explicó Lorenzo, mostrando los amplios campos. Cake corrió por los pasillos del lugar, sonriendo como nunca. Relámpago trotaba a su lado, ya curado y fuerte. ¿Y tú, Cake? ¿Te gustaría vivir aquí y ayudarme a cuidar de todo? El niño pensó por un instante. Miró al abuelo, que asintió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, respondió con firmeza, ¿si puedo seguir siendo amigo de Relámpago? ¿Y tuyo también? Entonces sí, dijo Lorenzo, arrodillándose y tomando los hombros del niño. Tú me salvaste la vida, Cake, y me devolviste algo que creía haber perdido para siempre. Ahora, somos una familia. Meses después, el Rancho Esperanza se convirtió en hogar para decenas de niños y animales. Lorenzo pasó a ser llamado con cariño tío. Cake se volvió símbolo del proyecto. Siempre, Jonto o Relámpago, el caballo que un millonario no solo salvó, sino que también le devolvió lo que el dinero no puede comprar en sí. Nunca volvió a usar un traje, pero empezó a vestir algo mucho más valioso: un amor, propósito y gratitud, porque al final lo perdió todo en el accidente, en menos lo que realmente importan, y fue un niño y un caballo quienes le enseñaron a recordarlo.